Rosas, pero yo dije que junto con Rosas íbamos a hablar de la inmigración. Bueno, y viene, digamos, justo, siempre, digamos, justo, importante, hablar del fenómeno de la inmigración, porque me consultaron estos días algunas personas que ven este programa desde España, argentinos que viven allá, y otros españoles interesados, digamos, en lo que pasa en Latinoamérica y en nuestro país en especial. Cuando supieron de que el tema de hoy era inmigración, me preguntaban si yo iba a hablar, incluso hoy temprano, concretamente de España como corriente inmigratoria, ¿no? No tiene mucho sentido, sí en el marco global, en el marco general, ¿no? No fueron los únicos. Pero bueno, es importante porque uno de esos inmigrantes, o uno de los hijos de esos inmigrantes, que nunca lograron ensamblarse culturalmente con los mestizos, hoy es presidente, Macri. Él es parte, digamos, de esas corrientes inmigratorias que se hicieron de espaldas a las conveniencias del país, que se hicieron a favor de las políticas del imperio en aquel entonces de Gran Bretaña y de la oligarquía. Pero bueno, primero vamos a armar, digamos, para hablar de inmigración, del esqueleto y después, digamos, del contenido. ¿Qué es el esqueleto? ¿Qué es la inmigración? ¿Cuáles son los grupos inmigratorios más importantes? ¿Cuándo comenzó? ¿Cuáles son los sucesos inmigratorios que es digno destacar? Para después ir al contenido, o sea, ¿qué dejaron? ¿Qué país se armó? No sé si ustedes recuerdan cuando charlas pasadas yo les dije, hablando de los pueblos originarios, hablando de los indígenas, hablando de los indios en nuestro país, que no es técnicamente correcto decir que son originarios, por este tema de la disputa de la tierra, que en todo caso lo correcto es decir de que en todo caso llegaron primero. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? De que llegaron primero no hay ninguna duda. Ahora, no son originarios, porque en realidad originarios no los hay en el sentido absoluto del término. Bueno, se dice, hay pensadores como Hockenbach, algunos los pueden encontrar en las redes, otros no, son de más difícil hallazgo, Pierce, Radam, Dussel sí pueden encontrar en las redes, Enrique Dussel, que tienen distintas teorías en cuanto a cómo llegaron a poblarse los territorios americanos, o sea, desde Canadá hacia abajo, hacia Malvinas. Coinciden en que partieron de lugares cercanos a lo que es Mongolia, o sea, la Rusia oriental. No coinciden en cuanto a cuál fue la travesía que siguieron para llegar hasta este lugar, hasta estos lugares. Por ejemplo, algunos hablan del extremo o el estrecho, digamos, el paso de Bering, y otros directamente lo vinculan con Alaska. Estamos hablando de 3, 4 siglos antes de lo que se conoce antes de Cristo. Evidentemente estamos hablando de un sistema de los glaciales que permitía un paso que hoy sería imposible, salvo con una tecnología especial. Pero lo concreto es que lo que sí se sabe es que armaron corredores desde Alaska y fueron bajando hasta llegar a Neuquén. Y se establecieron las primeras
corrientes migratorias y se establecieron las distintas comunidades que dieron forma a lo que nosotros conocemos después como nuestra prehistoria. Los incas, los aztecas y las civilizaciones que conocimos a partir de investigaciones, de los elementos que nos da la ciencia y la tecnología. Y hay algunas evidencias de que es posible que eso haya sido así, porque las características endométricas, fisonómicas de algunas civilizaciones de Nueva Zelanda y de Australia son similares, por ejemplo, con las de los mapuches. Y en especial con los indígenas, con los nativos, con los que podríamos llamar originarios, sabiendo a qué nos referimos cuando hablamos de originarios. En toda la costa, digamos, del Pacífico, desde Canadá hasta Tierra de Fuego, son similares. Bueno, después hubo, obviamente, digamos, todo un proceso de mestizaje que se osifica, pero a la vez se bifurca, formando nuevas tipologías con la fabulosa empresa económica, financiera, que significó la llegada de los españoles a América. Ustedes saben que ahí no hubo ninguna cuestión vinculada con la religiosidad, mucho menos con la bonomía de civilizaciones en función de generar las posibilidades para que otras civilizaciones se acoplen a un desfasaje tecnológico, sino fue una excepcional empresa capitalista. Esa fue la conquista de América, con todo lo que eso significa. Pero ya, digamos, viniéndonos más acá, porque a mí me interesa hablar de nuestro país, de cómo se forma la oligarquía, de qué significa la inmigración, digamos, desde la perspectiva económica para nosotros, demográfica para nosotros, podemos decir de que, bueno, al margen de lo que significó esa empresa, fabulosa empresa económica de los españoles, las primeras corrientes inmigratorias que tienen como objetivo quedarse en nuestras tierras vienen a partir de un hecho económico, como pasa siempre en la historia del mundo, que es la famosa ley de Empiteusis de Rivadavia. ¿Por qué? Porque ahí existía la posibilidad de la tierra gratis, de la tierra en extensiones que eran desconocidas en Europa. Ustedes habrán escuchado muchas veces o habrán leído decir, vinieron a poblar las pampas, es decir, eran tierras extensísimas donde no había nadie. Lo que no dicen esos historiadores pagados por el imperio, de que estas tierras tenían dueño, o al menos tenían habitantes que estaban primero, que es lo que nosotros conocemos como las civilizaciones indígenas. No es que eran tierras sin dueños, que estaban al albur. Por eso era masacre de Roca. Pero bueno, yendo muchos años antes, la ley de Empiteusis de Rivadavia lo que hace es generar las posibilidades para que crezca una clase que no existía obviamente hasta ese momento, y no existía en ningún lugar de América. Es la primera clase que detenta el poder de la tierra, que es el medio de producción por excelencia en cualquier nivel y en cualquier estado de la historia del mundo. La tierra es el medio de producción por excelencia, el primero, el indivisible, pero además el esencial. Sin la tierra, como producción, no hay medio de producción que pueda generar lo que necesitan las distintas civilizaciones en el mundo para su sobrevivencia. Y ahí estaban dadas las condiciones. Estaba en la tierra y estaban quienes se iban a hacer cargos, iban a ser dueños de la tierra, pero además estaba el instrumento legal, que era una ley. Creo que hablamos de esto ya en algunas otras charlas,
quiénes fueron los que comenzaron a encadenarse en este lenta formación de una clase que se iba a quedar con el país, o sea, la oligarquía en aquel entonces. Ahí surgen los primeros apellidos con fama en la historia nacional. El primer Martínez de Oz, por ejemplo. Creo que hablamos de esto. El primer Martínez de Oz, cuyos nietos siguen litigando ahora con Bayer y acaban de perder un juicio, era un traficante que llegó hasta Brasil y hacía viajes traficando esclavos. Los negros que hoy no existen en Argentina, pero que existieron, los últimos murieron, me refiero como corriente inmigratoria forzosa, que llegaron como esclavos, murieron en la guerra del Paraguay, fueron engrillados a morir, a ser asesinados. Pero esos negros, entre otros, los traía, ¿quién los traía? Martínez de Oz, el primero. Y llevaba de vuelta en las bodegas de los veleros, traía negros y llevaba tabaco, llevaba cueros. Y traía más negros y llevaba mujeres. Y traía indios y llevaba algo de minerales. Porque todos empezaron a apuntarle, no solo los ingleses, al oro de Famatina. Ahí empieza a formarse la oligarquía, ahí surgen los Pueyrredón. Hay incluso un antecedente también de un marino pirata que llegó hasta el Río de la Plata, el primer Irigoyen que se conoce en la historia nacional. Era también un traficante. Un tataranieto de él llegó a presidente de la República. Y llega siendo también estanciero. Hipólito Yrigoyen también era estanciero. Un dato, digamos, del que no se habla en la historia nacional. ¿Tenemos más tiempo? Bueno, te agradezco. De tal manera, entonces, que las primeras corrientes inmigratorias, a despecho de lo que fueron las posteriores, fueron hechas con el claro criterio de posesionar a familias que estaban ligadas a Rivadavia, que estaban ligadas a la burocracia española del bien preciado por excelencia, que es la tierra. Mucho se habla, referido al tema de la tierra y al tema del poder de la clase naciente de la oligarquía, de Rosas. Sarmiento decía: ¿qué tenía Rosas? Tierras, porque era estanciero. ¿Qué regalaba Rosas a sus seguidores? Tierras. ¿Por qué fue Caseros? Por tierras. ¿Por qué murió Rosas? Por tierras. Es una verdad, pero parcial. Y como toda verdad parcial es una mentira. Porque si bien es cierto que Rosas era estanciero, si bien es cierto que Rosas respetó el significado y el contenido de la ley de enfiteusis de Rivadavia, pero tierras que no estaban comprendidas, hizo donaciones a conocidos militares, en especial a su propia familia, también es verdad que nadie como Rosas, antes y fundamentalmente después, cuidó tanto la tierra para un uso equilibrado, que significaba, entre otras cosas, tener una absoluta dimensión de lo que salía y entraba, estoy hablando de la aduana, sino de que además con el tema de precisamente el comercio exterior, lo que no dejó es estrangular las economías regionales por el solo hecho de que a él como ganadero le convenía el comercio con los británicos. Es verdad que Rosas no articuló la nación en función de un proyecto integrador que no podía ser otro que la industrialización. Es verdad de que no dio los elementos para que de las nacientes
artesanías provinciales, el poncho en Córdoba, que ya era famoso en aquel entonces en todo el mundo, el poncho de Santiago, la vid, el tabaco, el azúcar, surjan, se motorice la industrialización del país. Es verdad que no lo hizo, pero también es verdad que con su ley de aduana resguardó el quiebre seguro al que iban esas artesanías producto del poderío inglés. Esas artesanías mueren cuando no está Rosas. Y esto, digamos, se desmiente con lo que pasa a partir del año 55. Porque todas las tierras que Rosas había donado, había hecho paga a cuenta de lealtades políticas, fueron confiscadas, fueron robadas, fueron reestatizadas y entregadas fundamentalmente a partir de Roca a los militares, a las empresas británicas, a la naciente oligarquía y fundamentalmente a ellos mismos. De ahí sale Estanciero Roca. Cuando Roca muere, tenía una fortuna calculada, valuada hoy en más de 10.000 millones de pesos. Solamente por haberle quitado las tierras a sus detentadores de aquel entonces y haber esparcido la frontera, llamémosle visible o habitable, X cantidad de hectáreas rumbo a la cordillera y rumbo al sur, rumbo a Malvinas. Inmigración que habíamos quedado. Entonces, digamos, con la ley de Enfiteusi de Rivadavia, comienza a darle forma a toda la política de inmigración de la clase que detenta el poder, empezando con Rivadavia. Esas corrientes inmigratorias continúan, y no casualmente, digamos, después de la caída de Rosas. En 1800, la fecha no hace falta ser muy preciso, pero 56, surge la primer colonia de inmigrantes financiada por el Estado Nacional, en este caso un Estado provincial, y se llama la colonia San José, la famosa colonia San José, bancada por Urquiza, que era el dueño de Entre Ríos. ¿Quiénes van a esa colonia? Solventados por el Estado entrerriano. El Estado le da tierra, le da vivienda, le da todos los enseres, semillas para que trabajen en el campo. Incluso para que se empiecen a armar las colectividades. Ahí llegan franceses, alemanes y holandeses. 10 años después se crea también la mítica, la histórica colonia Esperanza en Santa Fe. Franceses, alemanes, holandeses, belgas. Y después ya con Sarmiento y con Roca se crean alrededor de 2.000 en todo el país. Incluso empiezan a funcionar lo que yo le llamo guetos. Es decir, ellos arman una estructura, cuando digo ellos digo los inmigrantes, de cooperativas, de ayuda social. Hoy serían fundaciones. Y surgen, digamos, la sociedad española, la sociedad francesa, la sociedad italiana, que existen o existían hasta hace algunos años acá en Tafí Viejo y en todo el país, siguen, que además tenían, a donde ellos hacían un culto a sus tradiciones, al idioma mismo, llegaron a tener sus bancos, el banco francés, el banco español, el banco italiano, vienen de ahí. Su atención médica, el hospital francés, el hospital italiano, el hospital español, que existen en Tucumán y existen en Capital Federal y en Santa Fe, todavía existen, son resabios que quedaron de esos guetos que armaron los inmigrantes con financiación del pueblo argentino, del gaucho, del indio, del negro, del mestizo. Ahora bien, ellos decían, gobernar es poblar. Ahora, no poblar con cualquiera, la chusma no.
Y entonces, ¿qué necesitaban ellos? Necesitaban mano de obra para trabajar esas fabulosas extensiones de las cuales ellos se hicieron dueños a raíz de asesinatos, de fusilamientos en masa. El genocidio del 76 no es el único que conoció nuestro país, nuestra historia, nuestro pueblo, que sufrió nuestro pueblo. Hubo otros genocidios. Por eso es que se calcula que en esta lucha, en esta compulsa entre dos proyectos insintetizables de país, el proyecto nacional y popular y el proyecto oligárquico imperialista que comienza, para ponerle una fecha, con el asesinato de Mariano Moreno, en esa pelea no resuelta todavía, porque nadie ganó definitivamente, hay cientos y cientos de millones de muertos. ¿O ustedes creen que los 30.000 desaparecidos son los únicos muertos en esa pelea entre dos proyectos insintetizables? Obviamente, obviamente. Ellos necesitaban entonces mano de obra barata, calificada, en lo posible calificada, y tipos improntuarios, y tipos blancos y rubios, para trabajar la tierra. Por eso generan la inmigración, por dos motivos, uno económico, y el otro un odio racial ancestral que se mantiene hasta hoy. Ese fue el porqué de la política inmigratoria. Ahora, acá se encontraron con algunos problemas. Y uno de los problemas era que no había manera de que ellos, hablo de la oligarquía, pudieran trabajar 3 años la tierra para a partir del tercer año generar alfalfa, que eran lo que necesitaban para alimento de los animales, porque el negocio todavía era y sigue siendo la exportación de carne vacuna, y no tan solo de la agricultura. Hasta que encontraron el mecanismo para que ganen todos, fundamentalmente ellos, por supuesto, y esa naciente clase de chacareros formada por los inmigrantes, italianos, belgas, dinamarqueses, en especial algunos españoles. ¿Cuál era? Le cedían la tierra, le alquilaban la tierra, el oligarca a ese inmigrante chacarero. Y le decía, en estos 3 años, vos cuando se terminen los 3 años, por 3 años te la alquilo. A los 3 años cuando me la devuelvas, me la tenés que devolver como ellos querían, es decir, lista para la alfalfa. Ellos no querían ese trabajo, el desmonte, digamos, para la alfalfa. Ahora, lo que vos además hacés, y si te ganás lo que te ganás, es un problema tuyo. ¿Qué hicieron alemanes, italianos, los que fueron a trabajar? Empezaron a sembrar, que es lo que sirve para desmontar después, trigo y maíz. Alzaban 2 o 3 cosechas, dejaban listo para la alfalfa y se llevaban la ganancia de 3 cosechas y la posibilidad de volver a alquilar 3 años más. ¿Se entiende lo que digo? Era la alfalfa servida sin haber gastado un solo peso y sin haber gastado un solo peso y sin haber como ociosos que son. Así se forma esta clase media, rural, la de los chacareros, que es la clase media que junto con la urbana, porque no todos los inmigrantes fueron al campo, odiaron tanto al negro, al indio, al gaucho, como la oligarquía, y lo siguen haciendo. De esa clase media rural salen los, por ejemplo, de Ángeles. Salen los Reutemann. ¿No? Le puedo dar, digamos, cientos de ejemplos. No es por eso que sale que se dice que la tierra debe ser del que trabaja. ¿Cómo? Que la tierra debe ser del que trabaja. De ahí no será que nace eso. Digamos que, que los chacareros trabajaban la tierra, como dice, y después se tenían que ir y los otros encontraban un campo servido para claro, pero también, digamos, esa muletilla la usaron, digamos, hay una invocación, digamos, si ustedes quieren una petición subliminal en el Martín Fierro. O sea, Hernández también plantea eso, pero lo plantea para el gaucho. ¿Se entiende? Y distintos sectores plantearon lo mismo. Bueno, también los indígenas. Porque el gaucho, ese es otro problema, nunca llegó a constituirse como clase.
una debilidad, digamos, de nuestros primeros expoliados, de nuestros primeros esclavizados, de nuestros primeros masacrados, de nuestros hermanos destruidos. El gaucho no llegó a conformarse como clase, ni los indios ni los mestizos. Sobrevivieron y recién pudieron formarse como clase en la década infame y explotaron como clase en el 45 con Perón. Por eso es de que el peronismo es el más alto nivel de conciencia del pueblo argentino. ¿Se entiende? Porque con el peronismo tuvieron real y patética conciencia de clase. Supieron lo que es la clase, ligando el concepto de clase al concepto de nación, que es algo que nunca pudo hacer la izquierda ni los trotskos. Es la clase por la clase. ¿Se entiende? Por eso es que los trotskos pelean en contra del patrón, entre comillas. ¿Quién es el patrón? El dueño de la boutique a donde trabaja la esposa. Son 5 tipos y a ese le dice enemigo. Pero no habla del imperio. ¿Se entiende lo que digo? Cuando ese, digamos, otro, al que le llama patrón, es otra clase que necesariamente se tiene que articular en una alianza contra un enemigo común. Porque eso es el peronismo, en definitiva. Es una conciliación de clases, es una alianza de clases frente a un enemigo común. Ahora, cada uno tiene intereses contrapuestos, obvio, digamos, obvio. Llegará el momento de ver cuál de los dos manda. Pero primero hay que ganarle al enemigo común, ¿se entiende? Después veremos, digamos, si alguna vez hay un obrero presidente argentino o va a ser siempre un pituco de la clase media, sea quien sea, como pasa hasta hoy. Bueno, volviendo entonces al tema de la inmigración. Esa es la razón por la cual la inmigración, si bien es cierto como fenómeno, digamos, económico, si bien es cierto que la inmigración fue positiva para el país, desde la perspectiva económica y desde la perspectiva demográfica, ustedes no se olviden que en 1930 casi el 40% de los habitantes argentinos era extranjero. Casi la mitad, digamos. Fíjense si habrá sido importante desde lo demográfico. Si bien es cierto entonces que la inmigración fue importante desde lo económico y desde lo demográfico, fue absolutamente negativa y contraria a los intereses de la nación desde la perspectiva cultural. ¿Por qué? Porque nunca se asimilaron al pueblo argentino, todavía hoy. Ni hablar, digamos, de corrientes de inmigración que son más negativas que otras en cuanto a esto, digamos, de una síntesis. Por ejemplo, los judíos. Es un gueto, digamos, especial. Hablo de los judíos en general, porque ustedes no se olviden el sionismo en particular. El sionismo es enemigo de los pueblos del mundo que luchan por la liberación. El sionismo es la cara más brutal del imperialismo. Con solo ver lo que pasa en Palestina y en otros lugares del mundo. Bueno, nosotros mismos, digamos, los fondos buitres, Singer y demás. Pero no hablo del sionismo en especial. El judaísmo en general, por su historia, tiene esa característica, digamos, de abroquelamiento, ¿no? De guetos, pero no son los únicos, ¿no? Las otras comunidades hicieron y hacen exactamente lo mismo. Y siempre, digamos, miraron al negro, al indio, a nosotros nos miran, a los indios, a los mestizos, como la clase inferior. Y así nos tratan. Somos lo inferior. Y además, nosotros además tenemos que agradecerle a ellos, porque ellos vinieron a hacer grande este país. Estoy hablando en todo entrecomillado, ¿no? Eso es lo que proponen ellos, ¿no? Si ustedes hablan con esos italianos que quedan todavía de 80 años, o hijos de italianos, de españoles, los tipos dicen, gracias a mi abuelo este país es grande. Ustedes zánganos, ustedes son todos negros, pordioseros, negros, digamos, que viven de la limosna, viven de los planes sociales.
Los tipos que vinieron a poner el hombro, a trabajar, los tipos que vinieron a transpirar y hicieron grande este país somos nosotros. Lo dicen. Lo que no dicen es de que este país se lo robaron, ellos y la oligarquía. Y se lo siguen robando. Y que la puerta de ingreso para que entre el imperio, cuando no entra con las armas, se la abren ellos. Porque si en realidad, en todo caso, no armaron un país con tanto trabajo, armaron una colonia. Entonces, bueno, sería muy piola decirle, si hubiese una próxima, déjenos tranquilos. Vamos a ver cómo hacemos nosotros, digamos, porque la verdad, digamos, para en 200 años armar esta colonia podrida en la que vivimos, la verdad no sé cuál es, digamos, en cuanto, digamos, a un proceso, digamos, de la formación de la conciencia nacional, fueron negativos todos. Pues si podemos hablar de los españoles también mucho, ¿no? Pero además ellos parten, digamos, de un preconcepto, ¿no? Que incluso está hasta negado por la ciencia. Lo que pasa es que como está primero lo político y lo económico, lo pasan por arriba. Las civilizaciones, esto es importante que lo retengan, las civilizaciones no son producto de la raza, de las razas. Es al revés. La raza es un producto cultural, las razas, básicamente económico. ¿Se entiende lo que digo? Las civilizaciones, supongamos los aztecas, no son producto de una raza. No es que un azteca es el que generó la civilización azteca. ¿Se entiende lo que digo? Porque ahí es fácil que cualquiera diga, si hubo una civilización superior en cuanto a logros, quiere decir que es raza mejor, ¿se entiende? Ese es un error científico. Las civilizaciones no son producto de la raza. Las razas son un producto cultural, es decir, económico. Por lo tanto, para nada está demostrado de que haya una raza superior a otra. Es más, ni siquiera está demostrado que una mixtura de clases, un mestizaje, la unión de un indio con un español, haya generado una raza inferior. También es una mentira, no está demostrado. Tampoco, porque todo es un proceso económico. Es decir, la civilización no es superior a... Para nada. Lo que hay son distintos estadios de evolución, pero en función de ¿qué? Del hecho tecnológico. Ustedes no se olviden de eso. Del hecho tecnológico. Escuchen esto, porque lo dije muchísimas veces, pero es conveniente repetirlo una vez más. La evolución histórica, que además no es estática, es dinámica. La historia no es una, como enseñan, digamos, las escuelas providencialistas o individualistas, que son las escuelas que le hacen el bocho a todos los estudiantes universitarios. Por eso ustedes no van a escuchar hablar de lo que yo hablo a ningún profesor de historia. Ellos tienen el cassette puesto por el imperio. La historia es un proceso dinámico. Hecho, digamos, de contradicciones y además, digamos, son bloques históricos. La historia, ustedes saben que, digamos, el hombre ingresa al mercado, a donde están los medios de producción, para buscarse su sustento. Eso es la historia. Eso es la historia. ¿Qué es lo que hizo el primer tipo en el mundo, o los primeros tipos? Fueron a la calle, bueno, no había calle, no había avenidas, edificios, pero digamos, en el lugar a donde se reunían a ver qué podían hacer para comer, para vivir. Eso es todo. A donde están los medios de producción. ¿Cuáles eran?
La tierra, el agua, el pescado, empezar a hacer algo para cazar al pescado, cazar al pato o al zorro que salía corriendo, los medios de producción y la inteligencia. Por encima de eso, ¿se acuerdan que muchas veces los expliqué? Está la superestructura, que son las distintas formas de la conciencia social. Ahí están lo cultural, lo económico, lo político, lo ético. En lo económico, la clave es lo tecnológico. ¿Cuál es la diferencia del supuesto atraso del azteca con respecto al español? Lo tecnológico. Los aztecas estaban en un estadio inferior de civilización. No es que eran más estúpidos, estaban en un nivel, en un estadio inferior. Porque con ese criterio podríamos haber dicho, los españoles eran absolutamente y totalmente estúpidos, porque al ser los dueños del mundo en 1450, perdieron todo el poder a manos de los ingleses. Y no es que eran más estúpidos, o sea, no es que tenían gradaciones de mogolismo. El tema es el desarrollo tecnológico. La revolución industrial se hizo en Inglaterra. Los que cambian las naves a vela por las naves a vapor primero son los ingleses. Por eso le ganan la guerra en Gibraltar a los españoles y a los franceses juntos. Por eso llegan en 1806 acá las invasiones inglesas, ya eran dueños de los mares. ¿Se entiende lo que digo? Es el hecho tecnológico el que determina el crecimiento y el desarrollo de las civilizaciones humanas. ¿Se entiende? No hay diferencia de razas, porque la raza en sí no genera civilizaciones. Es al revés. ¿Se entiende lo que digo? Pero ellos, cuando digo ellos, digo la oligarquía, y digo los distintos imperios, antes eran los ingleses, ahora los estadounidenses, para ellos es importante hablar de razas. Y de ese concepto de raza es el que también hablaban y siguen hablando los españoles, los italianos, los franceses, los ingleses, cuando hablan del gaucho, del mestizo, de los negros como yo. Entonces ellos que dicen es una raza inferior. Nosotros vinimos a salvarlo a ustedes, a enseñarles a trabajar. Ustedes son negros vagabundos, por diosero, no valen un pomo, son todos borrachines de cuarta. Nosotros, los europeos, vinimos a poblar este país y a hacerlo grande. ¿Pero por qué? Porque ustedes son una raza inferior. Lo digan o no lo digan, el comportamiento pues siempre es. Bueno, pero de toda manera, a lo que yo iba es que no por esto los españoles se pueden considerar una raza inferior, ¿se entiende? Sean por los chinos o por los ingleses, no son una raza inferior, estaban en un estadio inferior en cuanto a la capacidad de utilización de la ciencia, de la técnica, de lo tecnológico. Por eso es que uno de los sabios que dio la humanidad, que casualmente para desmentir esta supremacía supuesta de las razas era argentino, Hernández Arregui dice, no hay ninguna posibilidad de ser soberanos e independientes, no hay ninguna posibilidad de plantearse el sueño de la liberación si no es desde la industrialización. Si no es desde la industrialización. Porque lo único que corta la dependencia es el país industrializado. Mientras yo necesite que algún país me vea sacar el oro y el petróleo, porque yo no lo fabrico, yo no lo tengo, y soy dependiente. Me van a decir, vos no tenés nada para sacar el petróleo. Y bueno, lo saco yo, pero yo me llevo el 70%. De última, vamos a mitad y mitad, de última. Pero además, lo que yo voy a exigir es que absolutamente todo el mundo que trabaje cerca del emprendimiento minero sea puesto por mí. ¿Por qué? Porque yo no quiero filtraciones para que los tipos tuyos conozcan la técnica y la tecnología. ¿Se entiende? No voy a ir a avivar giles, voy a hacer negocio.
Pero pasa no solo con el petróleo, el oro, el litio, sino con los metales. Solo con el petróleo, sacar a vos y lo saco yo. Pero el 80% menos imponente en cuanto al costo, digamos. Cuando Perón asume en el año 46, acá en el país se importaban, porque no se fabricaban, hasta las agujas con las que cosen las mujeres. Bueno, yo cosí millones de veces, él también es medio decidido de las mujeres, digo, pero digamos, las agujas para coser no se fabricaban. Vasos, sifones. ¿Se entiende? Sí, si nosotros vamos a depender de todo para vivir, somos evidentemente dependientes. Entonces, la única manera de cortar la dependencia y ser un país soberano e independiente es industrializando. Pero para industrializar un país, entre otras cosas, además de recursos, por eso es que hay que estatizar la tierra, por eso es que hay que estatizar, digamos, los depósitos bancarios, por eso es que hay que estatizar los servicios públicos, porque si todo lo que da plata lo manejan otros, y no vamos a tener los recursos para industrializar.